Bienvenidos, hoy les presentaremos el tema de fobia, a cargo de Laura Patricia Gallegos Martínez, Paula Neftalí Domínguez Salazar, Norma Elizabeth Navarro López, Lisbeth Arely Soto García y Jesús Ángel Martínez Meraz. Nosotros formamos parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de la División Multidisciplinaria en Ciudad Universitaria del Departamento de Ciencias de la Salud en la licenciatura en Enfermería. Esta asignatura cursada es Enfermería en Salud Mental, dada por el docente Jesús Fernando Muñoz Livas. Objetivos: fomentar el conocimiento acerca del tema de fobias y su prevalencia, dar a conocer el cuadro clínico presente y, a su vez, los criterios diagnósticos establecidos por el DSM-4. Analizar la importancia de la participación de enfermería en individuos que presentan fobias. Brindar información veraz de las características propias de las fobias y su tratamiento por medio de material expositivo. La fobia es un miedo producido por la presencia o anticipación de un objeto o situación específico, exposición a la cual casi de manera invariable provoca una respuesta de ansiedad o ataque de pánico, incluso cuando se reconoce que el miedo es excesivo o irracional. La teoría cognitiva expone que la ansiedad es el producto de conocimientos cerrados o de autoinstrucciones que inducen ansiedad. En un periodo de estrés, estos son los que dirigen la ansiedad de manera equivocada y la atribuyen a fuentes externas. Temperamento. Los miedos innatos representan una parte de las características o tendencias con las cuales nacemos y que influyen en cómo respondemos a lo largo de la vida a situaciones específicas. Experiencias de vida. Ciertas experiencias tempranas pueden establecer el escenario para las reacciones fóbicas en la vida. Entre los tipos de fobias se encuentra la fobia social, que es el miedo excesivo a situaciones en las cuales la persona puede hacer algo embarazoso o ser evaluada de forma negativa por otras personas. Sus signos y síntomas pueden ser rubor, latidos del corazón rápidos, temblores, sudoración, malestar estomacal o náuseas, dificultad para respirar, mareos o aturdimiento, manos frías y pegajosas, temblores o voz vacilante. Según estudios epidemiológicos, la prevalencia global para la fobia social oscila entre el 3 y el 13%. En dichos trabajos, el 20% de los casos manifestaba un miedo excesivo a hablar o actuar en público, pero solo el 2% aproximadamente parecía experimentar suficiente malestar o afectación general como para poder asegurar que se trataba de una fobia social. Para los criterios diagnósticos se emplea el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-4. Primer criterio diagnóstico. A. Miedo marcado y persistente de una o más situaciones sociales. Teme actuar en una forma o muestra síntomas de ansiedad que lo humillarían o avergonzarían. En los niños debe haber evidencia de la capacidad para relacionarse de manera adecuada según su edad con familiares y la ansiedad se puede presentar entre pares, no solo en interacciones con adultos. B. La exposición a la situación social de temor provoca ansiedad de manera invariable, lo que puede suceder en una situación que predispone los ataques de pánico. En niños, la ansiedad se puede presentar con llantos, rabietas, se congelan o se retraen con personas no familiares. C. La persona reconoce que el miedo es excesivo o no razonable. Esta característica en los niños puede no presentarse. C. Las situaciones sociales temidas se evitan o se soportan con ansiedad intensa o angustia. E.
El evitar la anticipación ansiosa o la angustia interfiere de manera significativa con los hábitos normales, funcionamiento ocupacional, académica o las actividades sociales o relaciones, o hay angustia excesiva por tener una fobia. F. En individuos más jóvenes de 18 años, la duración es de menos de 6 meses. G. El miedo no se debe a efectos fisiológicos directos de una sustancia, por ejemplo, abuso de fármacos o medicamentos, o una condición médica general y no se explica por ningún otro trastorno mental, por ejemplo, trastorno de pánico con o sin agorafobia, trastorno de ansiedad de separación, trastorno dismórfico corporal, trastorno de desarrollo dominante, trastorno de personalidad esquizoide. H. Si una condición médica general u otro trastorno mental está presente, el miedo en el criterio A no se relaciona con este. Por ejemplo, miedo no es tartamudeo, temblores en la enfermedad de Parkinson o presentar comportamientos de alimentación anormales en anorexia nerviosa o bulimia nerviosa. El diagnóstico se especifica como generalizado si los miedos incluyen casi todas las situaciones sociales. Proseguimos con el tema fobia específica. Este es un miedo obvio, persistente y excesivo en la presencia o la anticipación de una situación de estrés u objeto específico. Con anticipación nos referimos a que solo el hecho de pensar que cursaremos por esta situación de estrés nos causa un sentimiento de intranquilidad, preocupación e incluso esta ansiedad. Los síntomas que podemos presentar es dificultad respiratoria, mareo, sudoración, palpitaciones, entre otras. Empieza a toda edad, aunque generalmente se desarrolla en la niñez y desaparecen con el tiempo. Si esto no sucede, en la adultez requiere asistir a terapia para poder solucionar esta fobia y este miedo a este objeto. La prevalencia que podemos encontrar es muy variada, ya que esta dependerá de los umbrales utilizados para determinar el tipo de fobia estudiada. En la población general, la tasa de prevalencia anual se sitúa alrededor del 9%, mientras que la prevalencia global oscila entre el 10 y el 11.3% de la población general. Clasificación de fobias específicas. Como la fobia puede ser causada por cualquier objeto o circunstancia traumática, existen diversas clasificaciones y cada una de ellas recibe un nombre diferente. Un ejemplo sería la acrofobia, que es el miedo a las alturas, la antofobia, que es el miedo a las flores, la antropofobia, que es el miedo a las personas, velenofobia, que es el miedo a las agujas, brontofobia, que es el miedo a los truenos, entre otras. Como podemos observar, la clasificación de fobias específicas es diversa y numerosa, dada la complejidad de los eventos traumáticos que ha padecido cada persona. Estos son solo algunos ejemplos de las diversas clasificaciones que existen. Características y criterios diagnósticos para fobia específica, según el DSM-4. Miedo marcado y persistente, excesivo y no razonable debido a la presencia o anticipación de un objeto y situación específica. Exposición al estímulo fóbico provoca de manera casi invariable una respuesta de ansiedad inmediata, lo cual predispone a un ataque de pánico. En los niños, la ansiedad se presenta de manera diferente, con llantos, rabietas o hasta quedar paralizados. La persona reconoce que el miedo es excesivo o irracional. La fobia es evadida o se soporta con ansiedad intensa o angustia. El evitar la anticipación ansiosa o angustia en la situación temida interfiere de manera significativa con la rutina normal, funcionamiento ocupacional como el académico o laboral, o actividades sociales y relaciones, o hay mucha angustia sobre tener la fobia. En personas menores de 18 años, la duración de este episodio debe durar por lo menos 6 meses. La ansiedad, los ataques de pánico o el rechazo fóbico relacionados con el objeto. Subtipos de fobias específicas según el DSM-4. Tipo animal. Este subtipo se identificaría como parte del diagnóstico si este miedo se ve relacionado a los animales o a los insectos.
Tipo ambiente natural. Se relaciona con espacios exteriores de la naturaleza, tales como altura, tormenta o agua. Tipo situacional. Este subtipo es designar el miedo a una situación específica como transporte, túneles, puentes elevadores, volar, etc. Tipos sangre, inyecciones, lesiones. Se especifica si este miedo es a ver sangre o lesiones. Se relaciona con recibir inyecciones o procedimientos médicos. Otro tipo puede incluir a contraer una grave enfermedad, situaciones que pueden llevar a la persona que vomite, entre en shock, miedo a ruidos fuertes o miedo a conducir, etc. Agorafobia. Este trastorno de ansiedad consiste en el miedo a tener un ataque de pánico en un lugar o en una situación de la que puede ser difícil o incómodo de salir. Es común en las personas con agorafobia traten de evitar el lugar o el origen del miedo. Situaciones en las que se tiene miedo: estar solo afuera de la casa, estar solo en casa, estar entre una multitud, viajar en un vehículo, estar en un ascensor o en un puente. También es común que las personas con agorafobia eviten lugares llenos de gente, tales como las calles, las tiendas, iglesias y teatros concurridos. Características y síntomas de agorafobia. Las personas pueden presentar ataques de pánico, tienen un comportamiento de evitación en cualquier situación que pueda provocar un ataque, también tienen presencia de angustia, pueden llegar a desarrollar depresión, se presenta cansancio, tensión, incluso pueden encontrarse problemas de alcoholismo y drogadicción, así como los trastornos obsesivos. En los criterios diagnósticos del DSM-4, criterio A: aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede ser difícil o embarazoso, o donde en el caso de aparecer una crisis de angustia inesperada o más o menos relacionada con una situación, o bien síntomas similares a la angustia, puede no disponerse de ayuda. Los temores agorafóbicos suelen estar relacionados con un conjunto de situaciones características, entre las que se incluyen estar solo fuera de casa, mezclarse con la gente o hacer fila, pasar por un puente o viajar en autobús, tren o automóvil. En el criterio B, estas situaciones se evitan. Por ejemplo, se limita el número de viajes, se resisten a costa de un malestar o ansiedad significativos por temor a que aparezca una crisis de angustia o también síntomas similares a la angustia, o se hace indispensable la presencia de un conocido para poder soportarlas. En el criterio C, esta ansiedad o comportamiento de evitación no puede explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental, como fobia social, por ejemplo, evitación limitada a situaciones sociales por miedo a ruborizarse. O también está la fobia específica, por ejemplo, evitación limitada a situaciones aisladas como los ascensores. En los diagnósticos general de las fobias encontramos la historia clínica, social y psiquiátrica. En la historia clínica o psiquiátrica podemos recopilar si el paciente había tenido un episodio de angustia o un episodio de ansiedad, o si ha sido diagnosticado con algún otro trastorno, si el paciente está llevando algún tratamiento farmacológico o no farmacológico. En la historia social es importante recolectar información de cómo están sus relaciones sociales, porque pueden excluirlo por sus fobias y pueden no tener buenas relaciones sociales. Nosotros debemos de investigar todo esto, recopilar relaciones significativas que tengan. Todo esto más la entrevista clínica, que es un complemento donde le podemos preguntar si había tenido esto antes en la infancia o qué tanto le ocurre esto, qué tanta angustia puede sentir, si sufre de algo más
qué signos o síntomas puede llegar a presentar en el momento que tiene la fobia. Y por último a todo esto se le suma los criterios DSM. Ahora daremos continuación al tratamiento. El tratamiento se divide en no farmacológico y farmacológico. La primera medida que se va a utilizar en el tratamiento no farmacológico va a ser la desensibilización sistemática o también llamada terapia de exposición. Esta terapia de comportamiento implica que gradualmente la persona va a ser expuesta durante un tiempo al objeto o también a la situación que teme. Podemos hablar de un objeto en una fobia específica o podemos hablar de una situación en una fobia social. Entonces, esta terapia o esta exposición gradual ayuda a disminuir en un cierto plazo la ansiedad que puede estar presente en la persona. Y en ocasiones, esta terapia de comportamiento suele combinarse con la medicación o bien un tratamiento farmacológico para mejorar los resultados. La segunda medida no farmacológica es la terapia cognitivo-conductual. El mismo nombre de la terapia nos menciona que va a cambiar nuestra conducta, va a cambiar el modo en que vemos nuestros miedos, el modo o las sensaciones que pueden estar presentes en ese momento y el impacto que tiene en nuestra vida. Entonces, este tipo de terapia se centra en desarrollar confianza en uno mismo, en dominar aquellos pensamientos y o sentimientos en lugar de sentirse abrumado por ello. La tercera técnica o medida son las de esfuerzo personal para las fobias. Aquí se incluyen cambios en la forma de vida y a la vez se requiere asistencia a sesiones para generar un esfuerzo personal. Entre los cambios en la forma de vida vamos a encontrar comer sanamente, realizar ejercicio, relajarse, dormir adecuadamente y a la vez reducir el consumo de sustancias como la cafeína o al igual otros estimulantes que van a afectar a nuestro sistema nervioso. Dentro de las estrategias de afrontamiento y apoyo vamos a encontrar el no evitar las situaciones que causan miedo. En lugar de evitar podemos intentar. Y esto claramente tiene que ser poco a poco, tiene que ser a un ritmo adecuado. Cabe destacar aquí que se puede completar este proceso solo, se puede completar con ayuda de un familiar, con ayuda de alguna otra relación social e incluso el terapeuta puede ayudar a completar este ritmo. Se trata de que sea a manera gradual, una forma gradual, no completamente se va a conseguir. Esto va de la mano a su vez con el apoyo, que es la segunda estrategia, donde se considera la posibilidad de participar en un grupo y ese grupo de personas van a ser capaces de comprender aquellos sentimientos, aquellos pensamientos que uno puede sentir, al igual la angustia, el miedo, preocupación que pueda estar presente. En el tratamiento farmacológico, cabe destacar que los medicamentos no son generalmente utilizados para las fobias, más bien son manejadas por medio de asesoramiento o son manejadas por otras medidas no farmacológicas que ya se mencionaron anteriormente. Sin embargo, hay algunas ocasiones en las que sí se utilizan, por ejemplo, en la angustia que pueda estar presente o la ansiedad. Entre los medicamentos más utilizados está el alprazolam, que este tiene una acción ansiolítica. Y esto a su vez va a ayudar a calmar o bien tranquilizar a la persona que presenta la fobia. Otro medicamento muy utilizado es la paroxetina. Este pertenece al grupo de los psicofármacos antidepresivos. Y por último, un medicamento utilizado, pero que no existe la suficiente evidencia o las suficientes razones, es el propanolol. Pertenece al grupo de los betabloqueantes. Y bueno, ¿por qué no existen suficientes razones? Bueno, no es muy utilizado en la actualidad, pero algunos autores recomiendan porque los signos que pueden estar presentes en alguien que tiene una fobia son cambios en el patrón cardíaco o también presentan palpitaciones. Entonces de ahí se debe el uso del propanolol como betabloqueante. Ahora, existen acciones preventivas donde una de ellas es exponerse gradualmente a la situación. No que sea total, sino que sea gradual. Y a la vez se trata de que se intente, no de que se evite el miedo que pueda estar presente en alguna de las personas. Entonces, esto a la vez va en combinación con algunas medidas no farmacológicas que pueden contribuir para ello,
pueden contribuir en un esfuerzo personal. Otra acción son valoraciones positivas, ya que de lo contrario, si no se tienen valoraciones positivas y son negativas, van a contribuir a mantener una cierta ansiedad o van a mantener síntomas de angustia. Otra acción va a ser reducir conductas de evitación. Ya se hablaba anteriormente de la terapia cognitivo-conductual, donde el objetivo aquí es cambiar la conducta o cambiar el modo de ver algunos miedos que puedan estar presentes. Es importante considerar acciones preventivas en la fobia de tipo social, donde una de esas acciones es aprender a concentrarse y aprender a llevar a cabo una interacción social, ya que de lo contrario se pueden experimentar sensaciones y o pensamientos negativos. Otro punto muy importante a considerar es establecer metas realistas en las interacciones sociales. Dado que el ámbito social es uno de los más involucrados aquí, es necesario reducir pensamientos anticipatorios, es decir, reducir aquellos pensamientos que se puedan presentar antes y que puedan provocar una ansiedad social. Por último, es importante destacar el papel que tiene enfermería por medio de acciones o cuidados en una persona que presente alguna fobia. Una de esas acciones o cuidados es alentar al paciente y decirle que tiene que enfrentar los sentimientos o pensamientos que estén presentes en él. ¿Esto para qué? Para que no los suprima, para que no los evite. Otro punto es transmitir una actitud positiva y hacer contacto breve o frecuente. Esto favorece la interacción, esto favorece a una comunicación entre ellos, entre ese binomio. Otro punto es asistir a actividades de grupo con el paciente en caso de que se sienta asustado, y esto a su vez genera una seguridad en él. En caso de que el paciente elija trabajar en eliminar el miedo, elija ya no suprimir ese miedo, se deben emplear algunas técnicas de sensibilización, en donde esto incluye medidas no farmacológicas. Asimismo, es necesario darle un espacio extra y una vía de salida. ¿Esto para qué? Para en caso dado que esa angustia sea muy grave, esa ansiedad sea muy grave, tenga una vía de salida y la pueda soltar. Administrar medicamentos también forma parte de una de las acciones de enfermería, ya que una vez dada la prescripción médica se pueden dar medicamentos, aunque bien ya se dijo que lo más utilizado son las medidas no farmacológicas. Y por último es dar reconocimiento y reforzamiento positivo, para que esa persona tenga una interacción social, y esas interacciones van a pasar a voluntarias y van a generar un beneficio. Gracias por su atención y esperamos que este video haya sido de su interés.